Vamos a grabar. Ahí está, ya está. Bueno, así también les queda a ustedes, después compartimos con ustedes esta grabación. Adelante, el dale, espacio Lili. intersindical, gracias Jorge, gracias por invitarnos. El espacio intersindical, salud, trabajo y participación de los trabajadores cumple 5 años, ahora en septiembre, a fines de septiembre. Comenzó con un gran congreso en el 2016, donde Argentina fue anfitrión de una serie de congresos que se iban haciendo en diferentes lugares de la Red Iberoamericana de Salud y Trabajo, donde está España y muchos países de América. Cuando nos pidieron que fuéramos anfitrión, dijimos que sí, no pensábamos que íbamos a perder y que iba a ganar Macri, pero bueno, la realidad fue diferente y tuvimos que hacer un congreso con muchas dificultades, pero aún así logramos convocar a más de 800 delegados durante 2 días y medio. Es más, de Santa Fe, Rosario, estuvo Jorge, fue un micro de delegados para participar en este congreso y en este taller. Así que bueno, a partir de ahí, habida cuenta que la salud y el trabajo era algo muy interesante, convocante, a pesar de las circunstancias políticas, sabiendo que iba a ser duro, definimos armar este espacio. Y este espacio tiene una vida propia, acá nadie es más ni menos que nadie, si bien yo lo coordino, soy una compañera más, son más de 20 gremios de la CTA, de la CGT y de la Corriente Federal, que obviamente con muchas dificultades, muchos compañeros, todas las semanas nos reunimos y tenemos un fisture, tenemos una línea de trabajo, una de las líneas es la investigación, otra de las líneas es la capacitación y otra de las líneas es la difusión. En este caso, lo que hoy van a ver ustedes, 3 gremios que han apostado políticamente, sus autoridades y los compañeros lo militan, cómo ver la salud desde la mirada de la salud de los trabajadores, que es una mirada totalmente diferente a la que se pueda tener desde otro ámbito. Por más que se piense como se piense, la percepción de los trabajadores tienen un sabor especial. Por eso la invitación de Jorge me parece, como siempre, muy atinada, para que todos ustedes puedan escuchar cómo desde los trabajadores se organiza y cómo se difunde, se milita, pero sobre todo, más que nada, cómo se apuesta a la prevención a través de encuestas para saber cuál es la situación, por un lado, por otro lado, obviamente, recorriendo los puestos de trabajo, pero sabiendo que desde las organizaciones sindicales hay herramientas que permiten el avance de derechos. Las herramientas son ni nada más ni nada menos que los acuerdos paritarios. Esto es por un lado. Pero por otro lado, van a escuchar a un gremio que va a los lugares de trabajo, van a ver cómo los propios compañeros relevan la percepción que tienen los propios compañeros en situación de trabajo, porque van al lugar de trabajo. Eso es algo muy interesante. Y también van a ver otro gremio hoy son 3 gremios, SUTEBA, gráficos y los compañeros de energía, todo cómo están organizados ellos, la parte no solamente de la organización de la prevención, sino también el impacto psicosocial. Así que bueno, yo les agradezco a los compañeros que están de estos sindicatos, le agradezco a Jorge la invitación, y bueno, comienza Marisa Barromérez. Le cuento que Marisa Barromérez es docente, trabaja en una escuela inicial, ya se jubiló, fue directora de un jardín, pero aparte es una referente en la provincia de Buenos Aires
de la salud de los trabajadores, está en la Secretaría de Salud en este momento en el sindicato, pero también fue responsable gremial de un centro de salud de SUTEBA y fue secretaria general de un distrito denominado Lanús. Así que Marisa tiene el cuero duro, sabe de qué se trata y va a ser realmente un lujo escuchar cuáles han sido los avances en el sindicato docente que ayer cumplió 35 años, es el SUTEBA, y bueno, los que somos parte del SUTEBA nos sentimos absolutamente orgullosos. Así que Marisa, todo tuyo. Bueno, otra vez aprovecho a saludarlos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, vamos a probar otra vez si sale lo del Power, que sale para compartir. ¿Ahí lo ven ustedes bien? Sí, sí, se ve bien. Sí, Bien. perfecto. Sí. Estoy tratando de ver ahora cómo hago para ampliarlo. A ver. Porque me tapa la... Bueno, si ustedes lo ven así, lo dejo así, porque no sé cómo abrirlo. En la barra de abajo del Power, Marisa, Sí, sí. en el último simbolito, antes que empiece, seguí con tu... ahí, hace un clic ahí. A ver, ahí va. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Ahí está. Bien, bueno, perfecto. Ahí vamos bien entonces. Bueno, como decía Lili, gracias por la presentación. Lili, pone mucha ficha. Ahí vamos a tratar de poder compartir algunas experiencias que nosotros tenemos desde SUTEBA, ¿no? Y esto que enmarcaba Lili un poco, para nosotros, ayer cumplimos 35 años. Para todos, 35 años es una edad muy corta, digamos. Somos jóvenes. Yo ya no, porque yo ya los pasé hace bastante tiempo, pero acá veo caras de gente muy joven que seguramente debe tener menos de 35 años, pero para una organización sindical, 35 años es muy poco tiempo en lo que tiene que ver con su historia y demás, y sin embargo, en este tan poco tiempo hemos podido consolidarnos como el sindicato docente más grande de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, nosotros por supuesto muy orgullosos de pertenecer a esta organización sindical, ¿no? Y nos pareció importante, muy brevemente, poder contar la película, ¿no? La película y no quedarnos en la foto de la actualidad. Entonces, por eso lo llamamos a esta, voy a intervenir para que ustedes conozcan desde el SUTEBA los diferentes espacios de participación y de intervención sindical que nosotros hemos logrado en estos 35 años. Te pido, Jorge, que me avises cuando se me termine el tiempo por las dudas, así que cuando 5 o 3 minutos antes de que se termine el tiempo avísame. Y entonces vamos a irnos... de acuerdo al programa de Lili, 20 minutos. Bueno, avísame por las dudas. Lo que ustedes Dale, están tranquila, viendo... que acá somos todos transgresores de los tiempos. Bueno, espero que no. Espero yo no ser esa. Lo importante es terminar completa la intervención. Bien. Ahí lo que ustedes están viendo es la foto de la marcha del 88, ¿no? Hacía 2 años teníamos nosotros como organización sindical, nacimos en el 86 y en el 88 fue uno de los paros más grandes que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, un paro de 42 días, y lo que ustedes habrán conocido como la Marcha Blanca, que compartimos con los compañeros de todo el país, porque fue organizado desde la CETERA, nuestra central nacional, y por supuesto compartimos esta marcha con todos los compañeros de ANSAFE. ¿Y cuáles eran las 3 consignas más importantes que nosotros teníamos en esa marcha? Una ley de educación nacional, una ley de paritaria nacional y una ley de financiamiento educativo. Que con mucha lucha, con muchas actividades, con paros, con marchas, con la carpa blanca en el medio, que ustedes recordarán también
en el 97, del 97 al 2001, se empezaron a sembrar esos cimientos que hoy podemos decir que a partir del 2005, del 2006, pudimos lograr una ley de educación nacional, que también, por supuesto, tuvo su correlato en la provincia de Buenos Aires con la construcción de la Ley Provincial de Educación y la derogación fundamentalmente de la ley federal, de la nefasta ley federal. Logramos la ley paritaria nacional, por supuesto en provincia de Buenos Aires también en el 2006 la ley paritaria provincial y la ley de financiamiento educativo que nos garantizó a todas las provincias del país tener un financiamiento propio, que ese financiamiento no solamente está, es para los sueldos de las compañeras, de los compañeros, de los maestros, de los profesores, de las maestras y demás, sino que también garantiza lo que nosotros ya veníamos arrastrando con mucha dificultad, que tiene que ver con la infraestructura escolar, la necesidad de los cargos en cada una de nuestras escuelas de todo el país. Otra ley que para nosotros fue muy importante en provincia de Buenos Aires y que de alguna manera nos inspiró la ley que ustedes tienen en la provincia de Santa Fe, es la ley 14.226, que es la ley que nosotros llamamos participación de trabajadores. Es una ley provincial que nos abre los espacios mixtos de participación, ¿no? Ustedes ven ahí 3 títulos grandes. Comisacet es la Comisión de Salud y Seguridad en el Empleo Público. Ahí participan todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires y todos los sindicatos que representamos a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, a los estatales. Una vez en cada jurisdicción, es decir, cada ministerio, que se llama jurisdicción en esta ley, la Dirección General de Escuelas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, ARBA, bueno, todos los ministerios que componen la provincia de Buenos Aires tienen su propia comisión jurisdiccional mixta. Nosotros, como SUTEBA, junto con todos los sindicatos docentes y con todos los sindicatos que representan a los auxiliares de la educación, formamos parte de esta comisión jurisdiccional mixta, que tiene su correlato en cada uno de nuestros distritos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en provincia de Buenos Aires tenemos 135 distritos y el año pasado logramos tener los 135 comités mixtos de educación en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, donde están representados los organismos descentralizados de la Dirección General de Escuela y donde estamos representados también todos los sindicatos docentes y no docentes, es decir, todos los que representamos a los trabajadores de la educación. ¿Por qué nos parecía importante que ustedes conozcan estos ámbitos, ¿no? El ámbito paritario. Nosotros en el ámbito paritario no solamente discutimos salario, sino que hay 3 comisiones de trabajo en el ámbito, en el ámbito paritario. Es la Comisión Paritaria Salarial, la Comisión Paritaria de Salud Laboral y la Comisión Paritaria de Organización del Trabajo. Ahí estamos discutiendo también las condiciones de trabajo de cada uno y de cada una de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y en este espacio, que es la ley de participación de los trabajadores, lo que nosotros trabajamos, discutimos desde lo preventivo, desde la promoción de la salud, tiene que ver con la salud y la seguridad de cada uno de los trabajadores en sus lugares de trabajo. En estos ámbitos, ¿cómo los enriquecemos? ¿Cómo los trabajamos? ¿De dónde tomamos los insumos? Ustedes fíjense que en SUTEBA, en el peor momento neoliberal, que fueron toda la década del 90,
nosotros tomamos una decisión política que fue conformar 17 centros de salud primaria de atención. Tenemos 17 centros de atención primaria de la salud en toda la provincia de Buenos Aires. La mayoría están en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y tenemos 2 en el interior, en Mar del Plata y en Bahía Blanca. Nosotros apostamos como organización sindical a lo que es la prevención y la atención primaria de la salud. Por eso tenemos estos centros de atención primaria que tienen una mirada fundamental y que para nosotros hubo una participación muy importante de quien antes habló, que es Lili Capone, médica del trabajo, una terrible compañera para todos nosotros que estamos acá, seguramente con los compañeros de los otros sindicatos vamos a compartir esta mirada que le dio esta impronta a los centros de salud. Lili fue en una época muy importante de nuestro sindicato, directora de salud laboral, que le dio contenido, que le dio vida y que le dio lo que hoy tienen nuestros centros de salud. Entonces, algunos parámetros donde nosotros nos paramos en nuestros centros de salud que tiene que ver con lo que es la historia clínica laboral. Es decir, poder entender que lo que le pasa al trabajador que llega a los centros de salud, nosotros tenemos que relacionarlo inmediatamente con su lugar de trabajo, con su ámbito de trabajo, con su antigüedad en la docencia, con el nivel en el cual trabaja, si es el nivel inicial, si es la primaria, si es la secundaria, si es la modalidad de especial. Digamos, para nosotros eso tiene un valor muy importante para poder pensar la salud de los trabajadores en su contexto y en su contexto del local de trabajo, ¿verdad? Otro punto que para nosotros es fundamental en los centros de atención primaria, que nosotros los tomamos también como centros de investigación, como lugares de investigación en relación a la salud de los trabajadores. Y les doy un ejemplo. Hubo un momento en nuestra historia, alrededor, si yo no recuerdo mal, 2004, 2005, ahí Lili quizás me va a ayudar en los tiempos después, nosotros hicimos una tarea de investigación en relación a la voz. En la ley de riesgo de trabajo, nosotros tenemos como docentes 3 enfermedades profesionales: la disfonía, la hepatitis A, y después se fue incorporando el antivirus, y posteriormente se fueron incorporando a partir del 2012, 2014, otras enfermedades como las varices, las hernias de disco y demás, ¿no? Muy complicadas para poderlas comprobar y relacionarlas con el trabajo. Pero fundamentalmente contarles la investigación que nosotros hicimos con el tema de la voz y con nuestras fonoaudiólogas especialistas en la voz que trabajan en nuestros centros de salud. Y ahí hicimos un trabajo que tenía una técnica, que es la técnica del RASAT. Nuestras fonoaudiólogas iban entrevistando a los trabajadores y trabajadoras de la educación con una serie de preguntas y una serie de pruebas, y ahí nos pudimos dar cuenta que en estos 12.000 docentes que nosotros hemos encuestado, qué porcentajes venían teniendo problemas de fatiga de la voz, problemas patológicos en relación a la voz, lo que son los hiatus, los esbozos nodulares, los nódulos, y en qué condiciones estos compañeros venían trabajando en relación a su antigüedad docente y en relación a su lugar de trabajo y dónde desarrollaban, en qué nivel y en qué modalidad desarrollaban este trabajo. Esto nos permitió no solo discutir en la Superintendencia de Trabajo, sino también que sea un acuerdo paritario provincial
lo que se dio en llamar la acordada de la voz. En la ley de riesgo de trabajo solo se reconoce el nódulo como disfonía profesional. Nosotros pudimos comprobar que antes del nódulo hay otras, y acá estoy hablando quizás, hablando con médicos o con futuros médicos, ustedes lo van a poder expresar quizás mejor que yo, pero hay otras enfermedades previas que tienen que ver con el hiatus, que tienen que ver con el esbozo nodular, y que estas enfermedades, estos compañeros que padecían estas enfermedades y hacían la denuncia al RT, que era la que tenía que hacer obligatoriamente por ley el tratamiento de estos compañeros y de ser necesario la recalificación laboral, eran continuamente rechazados. Bueno, nosotros pudimos probar con esta investigación estas patologías previas y planteándolo desde lo preventivo, pudimos tener un acuerdo paritario provincial que reconoce estas patologías previas y hoy podemos decir que la RT no rechaza los hiatus, no rechaza los esbozos nodulares y tampoco rechaza cuando se presentan las disfonías en otros puestos de trabajo que no son solamente la del maestro, la de la maestra, del profesor y la de la profesora, ¿no? Pudimos lograr acuerdos que tenían que ver el reconocimiento de la disfonía profesional en preceptores, en bibliotecarios, por ejemplo, para dar algunos ejemplos. Entonces, para nosotros, los centros de salud, los trabajos de investigación, siempre fueron el aporte necesario, digamos, el espacio necesario para poder después fundamentar en las comisiones técnicas paritarias mejores condiciones de trabajo y más derechos para nuestros compañeras y nuestros compañeros. También Lili contaba el trabajo que nosotros hacemos, por ejemplo, en las escuelas. Nosotros tenemos un programa que se llama las unidades móviles preventivas, es un camioncito, por decirlo de alguna manera, que tiene 3 consultorios. En esos consultorios nosotros veníamos haciendo prevención en disfonías con nuestras fonoaudiólogas, prevención odontológica, porque este es otro trabajo que nosotros pudimos hacer con nuestros odontólogos y otra investigación en odontología, y pudimos comprobar que fundamentalmente en los profesores y las profesoras que trabajan en secundaria, con esto del secundario del profesor taxi, como le llamamos nosotros, que va de una escuela a la otra y que no tiene tiempo ni lugar para poder almorzar y demás, cómo esta situación alimenticia, ¿no?, o de mala alimentación también provocaba muchos problemas en la salud bucal. Esto también fue una investigación y se presentó un trabajo en los congresos de odontología. Estas unidades móviles preventivas, entonces, nosotros vamos a las escuelas, los compañeros pasan por estos consultorios, por la fonoaudióloga, por el odontólogo y por el médico que también está haciendo prevención cardiovascular. Algunos acuerdos paritarios que nosotros pudimos lograr en esta articulación entre los centros de salud, los profesionales médicos de los centros de salud, el trabajo directamente con la Secretaría de Salud. Nosotros, además, en la Secretaría de Salud tenemos un abogado laboralista, que es Gastón Valente, y tenemos una médica legista, que es la doctora Claudia Ramírez, con los cuales trabajamos con todos estos insumos para hacer las presentaciones y las discusiones en las comisiones técnicas paritarias. Y entonces, a partir del 2007, ya con la ley paritaria en nuestra provincia, pudimos lograr, por ejemplo, la licencia por tratamiento de fertilidad asistida, pudimos lograr la licencia por exámenes médicos preventivos, es decir, nosotros ahora tenemos licencia para que las compañeras, para que los compañeros hagan sus exámenes médicos preventivos y esto no le quite la licencia por enfermedad. Y una licencia que para nosotros fue fundamental
que es la licencia por enfermedades crónicas. Nosotros teníamos compañeros, compañeras con enfermedades crónicas que en el peor momento de su enfermedad se quedaban o con la mitad de su salario o sin el salario y por lo tanto sin obra social. Para nosotros lograr esta licencia por enfermedades crónicas, que es una licencia que se tiene de por vida, es fundamental, más sabiendo los avances científicos que hay, que hace que una enfermedad crónica, como puede ser una enfermedad oncológica, tenga momentos de pausa, tenga momentos en que los compañeros, las compañeras necesitan tener licencia, pero hay momentos en que están bien, que se recuperan, que pueden volver al trabajo, y después otra vez se inicia ese ciclo que quizás vuelven a decaer en su enfermedad. La enfermedad es, para este tipo de enfermedades, hay un listado de enfermedades crónicas en el estatuto nuestro en Provincia de Buenos Aires, que permite que el compañero transite esta enfermedad en el peor momento con su licencia, pero que después pueda volver al trabajo cuando esté bien y no pierda salario y no pierda, por lo tanto, su obra social. Para acercarnos más a este momento, no al momento que venimos atravesando desde el año pasado. Para nosotros los 4 años del gobierno de Vidal fueron trágicos, como para muchos de los que estamos acá, de mis compañeros de otros sindicatos que compartimos hoy el día y la ponencia y demás, fueron trágicos, fueron 4 años de resistencia, de desfinanciamiento del sistema educativo, de su ejecución de partidas y de vaciamiento de los espacios mixtos de participación. Ustedes recuerden que Macri con un decreto derogó directamente lo que fue la paritaria nacional y Vidal no lo pudo hacer, pero realmente vació de contenido. No pudimos tener en los 4 años de Vidal ninguna mesa de trabajo donde nosotros pudiésemos avanzar en derechos para los trabajadores, para las trabajadoras, sino que fueron 4 años de resistencia que fuimos dando juntos, codo a codo, de la mano de otros trabajadores y trabajadoras de las centrales, ¿no? Como nos une a nosotros ahora en el espacio intersindical, compañeros de la CTA de los trabajadores, de la CTA autónoma, de la CGT, de la Corriente Federal, resistiendo las políticas de Vidal en la provincia de Buenos Aires. El año pasado recuperamos un gobierno que pone el eje en la educación y en la salud. Y a partir del gobierno de Axel en la provincia de Buenos Aires, hemos podido recuperar los espacios de participación mixta. Hemos podido recuperar los espacios de paritaria, las comisiones técnicas paritarias, y hemos podido recuperar el espacio de la comisión mixta jurisdiccional de la Dirección General de Escuelas, ¿no? En este sentido, 2 hechos que para nosotros fueron fundamentales. Un acuerdo paritario provincial que reguló el trabajo docente, ¿no? Que fija fundamentalmente lo que tiene que ver con la no sobrecarga laboral en los trabajadores y trabajadoras. No tengo que describir acá, todos conocemos lo que hemos pasado en este año y pico, ni medio ya de pandemia, con lo que significó el trabajo virtual, el trabajo no presencial, el trabajo remoto, con lo que significó en provincia de Buenos Aires que de un día para el otro nos quedemos en casa y que aprendamos como pudimos trabajar desde la virtualidad con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, con la complejidad que eso significa en un sistema educativo tan grande como es el de la provincia de Buenos Aires y tan diferente, porque nosotros tenemos escuelas de islas, escuelas rurales, escuelas del conurbano, donde hay desde 1.500 alumnos hasta 10 alumnos en las escuelas unitarias, digamos, con toda esa diversidad, poder implementar
un acuerdo paritario que regule el trabajo docente, que ponga fundamentalmente el énfasis en el cuidado de cada uno y de cada una de los trabajadores de la educación, fue importantísimo. Este acuerdo paritario provincial fue en septiembre del año pasado y viene regulando lo que es todo el trabajo de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Y el otro ejemplo que nosotros queremos compartir con ustedes, que se discutió en el otro ámbito paritario, que fue el de la jurisdiccional de la Dirección General de Escuela, fue la elaboración del plan jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales. Un plan jurisdiccional que nos llevó 3 meses de mucha discusión entre los sindicatos y la Dirección General de Escuelas, en el que pudimos poner mucha letra los sindicatos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, en primer lugar, en poner en primera instancia que lo fundamental tenía que ver con el cuidado y con lo que definía el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en consonancia con el Ministerio de Salud de la Nación, y que regía lo que decían en relación a cómo estábamos en términos sanitarios, epidemiológicos. En función de eso se implementaba el plan jurisdiccional, en el que pudimos discutir 9 anexos. Yo voy a compartir solamente algunos para que ustedes puedan ver uno de los anexos que tenía que ver con los protocolos de actuación ante los casos sospechosos de COVID en las instituciones educativas. Otro fundamental que tenía que ver con la infraestructura escolar y lo que tenía que estar garantizado para que se pueda dar una presencialidad cuidada, ¿no? Lo que tiene que ver con la infraestructura, con el agua, con los sanitarios, con la electricidad, con el gas, con las escuelas que estaban en obra, con la necesidad del distanciamiento social, esas 4 patas de la mesa que nosotros decimos que son el distanciamiento físico, preferimos decirle nosotros, las medidas preventivas como es el cubreboca, y en el caso de los trabajadores de la educación, la doble protección, cubreboca y máscara de acetato, la higiene personal, la higiene y la limpieza de las instituciones educativas y la ventilación, ¿no? Estos ítems están puestos en estos anexos, en la infraestructura escolar, el anexo de limpieza y desinfección de las escuelas, la necesidad que el Estado, que la Dirección General de Escuela, se haga cargo de todos los insumos que tenían que ver con, desde el termómetro hasta los artículos de limpieza, los artículos de higiene, las obras de refacción que se están realizando en cada una de nuestras escuelas. Ustedes recuerden que nosotros venimos con muchas dificultades en la infraestructura escolar. Recordemos también lo que fue para nosotros el 2018 con la tragedia y la muerte de Sandra y Rubén, que puso en evidencia el desfinanciamiento y la subejecución del presupuesto educativo en los 4 años de Vidal, y que el nuevo gobierno provincial tomó en sus manos, y que nosotros tenemos hasta ahora, se van invirtiendo alrededor de 13.000 millones de pesos en lo que tiene que ver con la infraestructura escolar, y todavía por supuesto que nos falta mucho para transitar. Anexos que tienen que ver con el transporte escolar, con la biblioteca escolar, con la ventilación, con la necesidad de entender el tema de lo que es la ventilación cruzada, y algo que en provincia de Buenos Aires se incorporó este año, que les llamamos nosotros los aparatitos, que son los medidores de dióxido de carbono, que son los que a nosotros
nos permiten en cada una de nuestras escuelas, en cada una de nuestras aulas, poder medir si la ventilación que esa aula tiene es la adecuada o no y poder tomar medidas en ese sentido. Así que, así a muy grandes rasgos, por supuesto, para que ustedes puedan preguntar, para que ustedes puedan decirnos o preguntarnos cualquier otra duda, lo que nosotros queríamos es dar un primer pantallazo de lo que son los espacios de participación, por un lado, y de cómo se articulan estos espacios de participación con nuestros centros de atención primaria de la salud, con la necesidad de que nuestros médicos, nuestras médicas, tengan una especialidad en lo que es el trabajo, en lo que es la salud laboral, y que esto nos permita avanzar en derechos, avanzar en mejores condiciones de trabajo, que en el caso nuestro son las mismas condiciones en las que nuestros alumnos y nuestras alumnas aprenden. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que no me haya pasado, traté de ser rápida y por supuesto a disposición de lo que ustedes quieran preguntarnos después. Un poco. Buenísimo, Marisa, clarísimo. Sí, te pasaste, pero no importa, son muchas cosas. Así que ahora le vamos a... habíamos avisado que se podía pasar, Lili, así que no hay problema. Si Cohen te dio el ok, ya está. Bueno, permitime presentar al compañero de gráficos, Jorge. Alejandro Villegas. Esta es otra de las cosas que nos permitió el espacio intersindical, que es generar lazos de amistad, de hermandad y de militancia muy fuerte, que eso es lo que nos une con Alejandro Villegas. Hola. Estoy quedando otra compañera muy aguerrida. Se está quedando sin batería la máquina. Hola, Jorge, ¿me escuchan? Importante y que bueno, nos van a contar cómo, desde dónde capturan, desde dónde recogen, desde dónde piensan la salud de los trabajadores, que es en los puestos de trabajo. Ellos tienen una obra social, es una obra social con mucha fortaleza, es una de las obras sociales que no han sido gerenciadas, y esto me parece que es algo importante de destacar, porque a pesar de la década del 90, del descreme y de la privatización, la obra social gráfica es una de las que están en pie. Así que bueno, Alejandro, todo de ustedes. Acá está Alicia, la rubia, que es una aguerrida compañera, que sabe muchísimo. Hola, Alicia. Que bueno, todo de ustedes. Bueno, hola, buenas tardes. Una gran militante del Facebook, tengan cuidado. Una filósofa del Facebook. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, nos sumamos un poco a la introducción de Lili y a los agradecimientos de esta invitación, a Jorge, que es un compañero que toda la semana nos estamos viendo. Quizás nosotros lo que podemos aportar es una mirada completamente desde otro ángulo de lo que habló Marisa. Nosotros venimos desde el campo de lo privado, de lo que es la fábrica, de lo que es, Marisa lo hablaba desde el empleo público, nosotros desde el empleo privado. Y a diferencia de Marisa, nosotros somos un gremio que no se nos nota, pero que cumplimos 164 años. Por eso no nos vamos de la obra social, porque nos mantienen bien así. Nosotros somos casi fundadores, somos de los primeros. No, mentira. Alguien hizo una referencia alguna vez hablando de esto de los gráficos, que es algo que nos llena de orgullo, no de soberbia, pero sí que cualquiera de nosotros, acá o en cualquier parte del mundo, alguien que quiera estudiar o ver dónde nace el movimiento obrero argentino, o la organización de los trabajadores, arranca en una organización de trabajadores gráficos un 25 de mayo de 1857 en la Sociedad Tipográfica Bonaerense,
que hoy sigue en pie, que la hemos podido rescatar y empezó a cobrar vida y a dar, a partir de hoy, empezó a brindar servicios, no sabemos si hace 100 años o 120 que no los daba, pero hoy, casualmente, es el primer día donde la Mutual empezó a funcionar nuevamente con servicio para los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros tenemos, en función de bien privado en sociedad social de los trabajadores, algo que siempre inculcó nuestro secretario general histórico, como fue Raimundo Ongaro, y hoy es la continuidad con el gringo Amichetti, de que esto debe ser así. La obra social es uno de los bienes más preciados que tenemos, controlado y sustentado por los aportes de los trabajadores. Y una de las cosas que nosotros nos hemos puesto al hombro, y yo quiero presentarle porque tengo dos compañeros que me acompañan como para hacer la exposición. Por un lado es Alicia Jansuk, que trabaja en la Subsecretaría de Seguridad e Higiene, y el compañero Juan Cruz Morelli, que es el compañero de la obra social con quien articulamos todos estos trabajos. Alicia, ¿vos podés compartir el Power o que te den para compartir? Sí, ahí comparto. Creo que sí. A ver. Desde la obra social, y en algún momento cuando se empezó a ver que de repente las ART no cumplían, si ustedes se acuerdan, por ahí los de nuestra edad, en algún momento a la fábrica, o como comentaba Marisa, venía el camioncito, nos hacían los estudios, pero cuando esto pasó a ser más un bien de mercado y el bajar la cápita al empleador para cobrar menos empezó a sacar servicio, esto se empezó a dejar de dar. Lo que nosotros empezamos a hacer es Bueno, ahí voy otra vez porque se me cerró. Dale. A ver. Es este programa de factores de riesgo en los lugares de trabajo, donde nosotros asistimos con un grupo de compañeros, de profesionales, y donde se le hacen los chequeos a los compañeros a la hora de estar trabajando. Ahí le voy a pedir, bueno, por un lado que se presente y que se vaya sumando a Juan Cruz, que es el compañero que está al frente de este programa. Juan, ¿me escuchás? Ah, ya sé por qué se me cerró. Porque Sí, cerré el dale, mail. te escucho. Lo que no puedo, no veo a nadie. Se cortó la luz hace un rato en casa y no puedo ver a nadie. Sí escucho y por momentos he cortado, pero no puedo ver a nadie. No creo que me vean tampoco. Dale, se te escucha. Espera a ver si Alicia puede, si no... No sé qué Bueno, un poco hice. el Power que nosotros preparamos habla de cómo funciona este registro. Nosotros lo que hacemos, hace 6 años se volvió a retomar. En algún momento esto era imposible, entrar a una fábrica y que nos dejen entrar y tener contacto con los trabajadores y que el empleador nos deje entrar en su castillo con miedo a qué íbamos a encontrar. Era imposible, nos costó muchísimo demostrar que nosotros lo que hacíamos era sumar y no veníamos a hacer inspección. Esto, por supuesto, tiene un cobro revertido para nosotros, es que por medio de estos planes, de poder visitarlos en los lugares de trabajo, había compañeros que ni siquiera estaban enterados de que tenían patologías como la diabetes, como el colesterol. Había compañeros trabajando con niveles altísimos que no sabían. Y acá la referencia es que, por ejemplo, uno trabaja en una fábrica y trabaja entre las horas que está dentro del trabajo y lo que viaja, no sé, toma un tiempo para hacerse un chequeo. Entonces lo que nosotros hacemos es esto, ir con un técnico de laboratorio, sacar sangre, tomar la presión, una nutricionista, y se le hace todo un chequeo. Acá está, bueno, un poco estos son referencias, lo dejamos a disposición para que ustedes lo vean. Y acá están un poco las jornadas. Este equipo que ustedes ven son los compañeros que normalmente van de semana a semana, hasta 2 veces por semana, o hasta 2 veces por día a distintos talleres, para poder
articular todo esto. ¿Qué tiene de ventajoso? No solamente de detectar a los compañeros que por ahí no se hacen chequeo, como les decía antes, sino también que en el momento lo que se hace, los compañeros que están con niveles muy altos de glucosa o de colesterol, se los deriva a la obra social en ese momento. Acá estamos viendo justo este compañero, lo habían encontrado, tenía la diabetes y el colesterol disparados, se lo llevó a la obra social. Bueno, esto es un programa que hace que muchos compañeros se le detectan y después uno los encuentra y la verdad que ellos no lo sabían. Tenemos un circuito armado dentro de la obra social, que aquellos que son leves y que no se han hecho nada, hay un día determinado en la semana que van con un tiquecito que se les hace para poder agilizarle y que no tengan que esperar turnos, nada. Y de esta manera poder hacerle todo lo que haga falta, estudios, chequeos. Acá hay un poco un resumen de lo que por ahí en un año son los resultados que se van encontrando. ¿Vos, Juan, podés verlo? Sí, sí, sí. Primero, bueno, quiero agradecerte, Ale, por invitarme, a vos, Alicia. Es un placer también escuchar a Lilian, que hace mucho tiempo que no, bueno, ahora no la puedo ver, pero la escuché y siempre es gratificante. Este programa nace justamente por esto que explicaba mi compañero Alejandro. Tenemos una obra social que mantiene históricamente un sistema solidario de salud. Y nosotros los trabajadores gráficos no podíamos no tener un programa donde involucrarnos en la salud justamente de nuestros compañeros. Nosotros íbamos escuchando al hablar con los compañeros en las asambleas, en las marchas, en los encuentros que teníamos en los talleres con los compañeros, que un gran porcentaje de trabajadores, por diferentes situaciones, no acudían al médico. O si bien lo hacían en instancias más críticas. Incluso muchas veces no iban al médico por cansancio después de la jornada laboral. Por supuesto que eso lo empezamos a hablar con distintos compañeros, entre uno de ellos en ese momento fue Ale, y decidimos hacer un programa que lo denominamos Programa de Detección de Factores de Riesgo en los Talleres Gráficos. Y bueno, la idea era contrarrestar las enfermedades no transmisibles o silenciosas y transformar ese hábito en una posibilidad de atención concreta. Y desde nuestras organizaciones, la Federación Gráfica Bonaerense y la Obra Social del Personal Gráfico, decidimos promocionar la salud y la prevención de enfermedades en los lugares justamente de trabajos y acudir en estas visitas diarias a chequear a nuestros compañeros, aportando de esta manera acciones que brinden salud y bienestar por sobre la enfermedad. Para nosotros fue todo un desafío, porque somos delegados de base, generalmente estamos acostumbrados a luchar por nuestros derechos y a veces nos olvidamos de la salud. Y bueno, nos preparamos y estudiamos conceptos de salud comunitaria con el objetivo de convertirnos en promotores de la salud. No era algo nuevo para nuestra organización porque ya había un grupo de compañeros de otra generación que habían hecho algo muy similar, pero con otro formato. Pero bueno, terminamos siendo operadores de ese terreno, guardianes de la salud, como decimos nosotros, de la querida familia gráfica. En esa búsqueda, por supuesto que empezamos a conocer mucho más a Carrillo, tomamos cualquier cantidad de conceptos de nuestro querido compañero Floreal Ferrara, que también desarrolló trabajos de formación dentro de nuestro querido sindicato. Hay una frase que nos marcó muchísimo para poder empezar a hablar más concretamente de este proyecto, que decía que la acción emergente por defender nuestros derechos surge de la vitalidad de encontrarnos sanos. Y eso nos marcó, porque decimos, nos daba la posibilidad incluso de luchar y ganar muchísimas más peleas que damos desde el movimiento obrero organizado. En ese sentido es que levantamos la vieja bandera de lucha que ellos nos dejaron, ¿no? Tanto como Floreal, Carrillo y los compañeros que nos antecedieron con este programa tan similar. Así que desarrollamos este proyecto político
orientados en salud. La puesta en marcha, como decía Ale, como le explicábamos recién, fue en abril del 2012, y bueno, se pudo conformar un equipo multidisciplinario de salud con un técnico de laboratorio, una licenciada en nutrición y 3 delegadas de base que siempre iban haciendo la experiencia de diferentes compañeros de diferentes zonas, y trabajamos en nuestra obra social y las estadísticas con la bioquímica de nuestra obra social, con un médico clínico que, como bien decía Ale, es el que recibe a nuestros compañeros con factores de riesgo elevado, y por sobre encima de todos nosotros hay una coordinadora médica que es la doctora Laura Bengochea, que es la que nos da asistencia y asesoramiento permanente. Por supuesto que siempre esto está articulado entre las dos organizaciones, nuestra obra social y nuestro sindicato. El cronograma lo armábamos de marzo y lo seguimos armando de marzo a diciembre en nuestro sindicato. Y bueno, como explicaba recién Ale, nosotros cada vez que llegamos a un taller gráfico desarrollamos una tarea amplia. En ese sentido es que se toman los niveles de colesterol, de azúcar en sangre, de hipertensión arterial, de talla, peso, circunferencia abdominal e índice de masa muscular. Todo eso queda registrado en un pequeño boletín que cada compañero que participa de manera voluntaria se lo lleva a su casa por escrito. Volviendo al principio de la conversación, es un trabajo donde nosotros no discriminamos, y si bien es voluntario, acceden a poder participar a este chequeo general en el lugar de trabajo compañeros, por ejemplo, que pertenecen a otro convenio colectivo de trabajo, o gráficos que no tienen nuestra obra social. Es decir, que esto es abarcativo. Nosotros empezamos atendiendo los primeros años entre 1.200 y 1.300 compañeros, visitando 30 talleres gráficos, y hoy nos da un promedio, después de 8 años, de atención de 1.600 trabajadores al año, con entre 50 y 55 talleres gráficos visitados. Esto es importante que lo hayamos podido mantener, sostener durante tanto tiempo, porque nos daba la chance de seguir perfeccionándonos, y fuimos descubriendo hallazgos en el programa, hallazgos técnicos, que hay una lámina ahí que la van a poder observar, pero nosotros comprobamos esto mismo que decía mi compañero Alejandro. El compañero que llegaba en bici a trabajar, le hacíamos el chequeo general y tenía la presión alta. Niveles de azúcar en sangre en compañeros elevados, en compañeros con síntomas que por ahí no tenían en cuenta, que tenían mucha sed o orinaban mucho a la noche y no se percataban que podía llegar a ser que tener diabetes, y descubrían a través de este programa que tenían diabetes. La licenciada en nutrición otorgaba y sigue otorgando programas de alimentación saludable, corrigió cualquier cantidad de menúes en talleres que tienen comedor, que estaban sobrecargados de calorías. Los delegados de base que asistimos en un marco administrativo hacemos encuestas que sirven para orientar al compañero y saber qué es lo que están necesitando, si están conformes con nuestra obra social, si tuvieron alguna situación que no la pudieron resolver. Detectábamos que había compañeros con más de 50 años, por ejemplo, que nunca se habían hecho la primera consulta en la especialidad de urología, compañeras que hacía años que no se hacían chequeos ginecológicos. Entonces dábamos un turno, como asimismo le dábamos un turno a los compañeros con factores de riesgo elevado para que vayan directamente a atenderse y empiecen ese circuito de atención en nuestra obra social. Muchos compañeros, como decía Alejandro recién, teníamos que llamar a la guardia porque su factor de riesgo era demasiado elevado y corría riesgo de vida, de tener ACV o alguna enfermedad que pudiera desarrollarse en ese momento. Y venían las ambulancias, atendían a los compañeros, algunos terminaban internados y otros con un seguimiento que luego también hacíamos nosotros, porque a través de la encuesta quedábamos vinculados a los compañeros, y este programa fue generando eso, un fortalecimiento con la presencia de nuestras dos organizaciones,
con los gráficos, con nuestros compañeros afiliados, que a la vez se sentían cuidados, se sentían que los estábamos teniendo en cuenta en un marco de salud, por fuera de lo sindical, si bien es una herramienta totalizadora, marcábamos presencia de salud y promovemos la concientización de la prevención de enfermedades, contenemos a los compañeros. En esos momentos también desarrollábamos la jornada de manera integral y afiliábamos a los compañeros a la obra social, al sindicato, quedábamos ligados también a las familias con las que después seguíamos resolviendo problemas hasta el día de hoy, situaciones ligadas siempre a nuestra obra social. Surge también en esa encuesta de tener un registro de donantes voluntarios de sangre. Nosotros en nuestra obra social no tenemos un banco de sangre, pero sí pudimos lograr tener hoy en día 1.700 compañeros que están registrados para poder donar de manera voluntaria sangre, y nosotros cuando algún gráfico necesita alguna donación, lo que acudimos es a nuestros registros para hablar con las comisiones internas y decir, bueno, necesitamos 1, 2, 3, 4 compañeros del taller para poder ayudar a un compañero que así lo requiere. Fueron años de medicina preventiva del que estamos orgullosos, y los compañeros mismos hoy ya al vernos cuando vuelven con la medicina preventiva después de la pandemia, y pudimos ir incorporando, como decía Alejandro, de tener una vez por semana, llegamos a estar trabajando 2 veces por semana en varios talleres en simultáneo, porque a veces son talleres de menos cantidad de trabajadores que otros y podemos recorrer hasta 3 y 4 talleres en un solo día. Y lo más gratificante de esto es que hay otros gremios que quieren replicar esta misma actividad, este mismo programa. Por ejemplo, el gremio de curtidores hoy lo está llevando adelante y nos hemos juntado con los compañeros del SATSAI, que es el sindicato de televisión, de Atilra, que también les interesaría replicar un poco este programa de medicina preventiva. Nosotros, como hablamos siempre queremos, desde la intersindical, que cada programa nos sirva para la recuperación totalizadora del hombre y de la mujer, por fuera de un marco mezquino de asistencialismo. Y es en función de esto que desde la Secretaría Integral de Salud de la Federación Gráfica Bonaerense y de la Obra Social del Personal Gráfico, el concepto sanitario se incorpora dentro de un marco social, humano, político y económico e histórico, como nos enseñaba Florial Ferrara, porque para transformar ese óptimo vital del ser, y esto lo marcaba siempre Florial y no me canso de nombrarlo, es que entrega la definición de salud que nosotros buscamos. Por eso esta es nuestra humilde exposición, que espero que aporte, y bueno, ustedes desde su lugar de médicos, sí. Permitime un poquito acá con lo que estaba diciendo antes que lo cierre. Sí. Este programa, con lo que Juan decía, y si ustedes, cuando sabemos que en algún momento la pandemia vamos a volver a alguna normalidad. En el próximo, así que o te vas o te quedás hasta que tenés el audio, Alicia, el audio abierto. Si vienen a Buenos Aires y pasan por un taller gráfico y ven que estamos haciendo, entren, porque esto es abierto. Nosotros estamos haciendo esto en alguna empresa y llega el camionero que trae el papel que no tiene nada que ver con la empresa adentro y hacer el chequeo. Ya ahora lo conocen, entonces cuando ven que están, lo hacen. Y bueno, esto lo pudimos hacer hasta que un día llegó la pandemia. Llegó la pandemia, esto ya no lo pudimos hacer más. Y este año lo que sí pudimos avanzar y volver a tener una presencia en los talleres es esta placa que ustedes están viendo, donde el que está parado ahí todo disfrazado es Juan Cruz, quien les hablaba. Ustedes no lo pudieron ver por la cámara, pero si lo quieren conocer, ahí Alicia lo marca. Él es el compañero junto con Carlos Guerra, que es el técnico, con este testeo de anticuerpos que nos permitió, a través del laboratorio de la obra social, poder detectar compañeros que estaban circulando el virus. Hubo un taller en particular que el año pasado había tenido solamente 4 casos y que ahora había tenido 18 en 3 semanas, lo cual trajo toda una paranoia, y la forma de poder testear y aislar compañeros fue esta,
donde también se detectaron compañeros que estaban circulando el virus, se lo pudo detectar a tiempo, derivar a cada uno a su servicio médico y de este modo poder no solamente no llevar los contagios a los lugares de trabajo, sino también a su familia. Así que bueno, esto es por un lado esta experiencia, y la otra es la de los comités mixtos, que como sabemos solamente Santa Fe y provincia de Buenos Aires lo tienen en la actualidad. Ale, sí. perdón, aclarar que acá me olvidé que quedó el 2019. Bueno, perdón, antes que nada, buenas tardes, mi nombre es Alicia Jansú, bueno, ya me presentó Ale. Habla acá de la pandemia y nos quedó colado el año 2019. Todo esto Sí. que recién nos contó Ale fue durante el 2020 y el 2021, que recién este año pudimos hacer esta actividad. Eso era lo que quería aclarar, porque se ve 2019 y en el 2019, gracias a Dios, no hubo pandemia. Bien. Pero bueno. Y lo que nos queda como experiencia es, a nosotros desde que se implementó la ley de comité mixto en provincia de Buenos Aires, y algo que quedó demostrado durante la pandemia, que todos los talleres gráficos, nosotros hablamos de gráfico en este momento, que tenían implementados los comités mixtos, pudieron no solamente tener acceso y controlar, inclusive nosotros desde la Secretaría establecimos el protocolo, fuimos considerados esenciales ni bien empezó la pandemia, y nosotros establecimos allá por abril de ese año cuáles eran las condiciones mínimas y máximas que teníamos que tener para que los compañeros pudieran ir a trabajar. Esto permitió que nosotros normalmente, presencialmente, vamos a los talleres y hacemos las reuniones de comité mixto, las pudimos hacer por Zoom, pudimos intervenir en los protocolos, podemos hacer intercambio de lo que cada empresa implementó para el cuidado de los compañeros y las compañeras, lo cual fue todo un trabajo durante todo este año de poder llevar adelante. Y algo que nos llena de orgullo desde el espacio intersindical, acá Alicia, esto es lo que nosotros tenemos como material cuando vamos a las empresas para implementar los comités mixtos. Tenemos todas las leyes, el decreto, los reglamentos, todas las fundamentaciones. Acá dale un poco vos, Alicia, que vos sos muy... Bueno, con Alicia ahí es la hablo que yo, trabajamos todo este tema. Bueno, el objetivo es, o sea, de tener este power es, nosotros lo tenemos y se lo enviamos a los delegados, los cuales se capacitan, digamos, desde nuestro sindicato para saber cuál es el objetivo de tener un comité mixto, que en realidad el comité mixto, la función es, nadie mejor que el trabajador conoce su puesto de trabajo, y por eso la idea es que el trabajador, junto con la empresa, conformen una mesa de discusión de todo lo que tenga que ver con la salud dentro del taller. Muchas veces nos pasaba que cuando hacíamos una visita, porque nosotros no hacemos inspecciones como sindicato, sino visitas, encontrábamos algunas cosas que eran, corría riesgo la salud del trabajador y se lo planteaban al empleador. Lo primero que decía, pero yo no sabía nada. El objetivo de esto es, a través de la implementación del comité mixto, es una mesa de discusión en la cual todos los meses se hacen estas reuniones. Después también, como les dijo Ale, les dejamos a disposición este power, que consta de la ley, que está formado por 14 artículos. Tiene varias disposiciones. Esta ley se puso en vigencia en el año 2014, es la ley 14.408, y nos costó bastante, digamos, bastante ponerla en práctica, pero hemos conseguido que la mayor parte de los talleres gráficos de la provincia puedan conformar estos comités mixtos. La capacitación, todo lo que es la implementación de lo que aprende el delegado de taller, se puede aplicar en esta mesa de discusión, porque la idea es, solucionar entre todos el tema de salud, ¿sí?
Y en la pandemia nos ayudaron un montón estos comités, porque a través de de la elaboración de protocolos que se elaboraron desde el sindicato, en conjunto con la FAIGA, con la Cámara de Empresarios, pudimos, digamos, distribuirlos a través de todos los talleres gráficos, y así cuidar más que nada el tema de la salud, de la prevención, y de mejorar día a día las condiciones de trabajo, como dice acá el Power. Solamente la provincia de ustedes, Santa Fe, y la provincia de Buenos Aires tiene la ley de comité mixto. Con el espacio intersindical estamos en la pelea, digamos, con un proyecto de ley que presentaron nuestros diputados compañeros para hacer a nivel nacional el tema de la ley sobre comités mixtos en seguridad, higiene y medio ambiente en los riesgo de trabajo. Esto se presentó hace unos meses atrás, y bueno, estamos esperando a ver si podemos conseguir una ley nacional. Apágalo, una ley nacional sobre que se ponga en práctica a nivel de todo el país. Bueno, durante esta pandemia muchas actividades no pudimos hacer, pero el maravilloso Zoom, que ha aparecido para muchas veces estar así en contacto, más nos hubiera gustado ir y estar ahí con ustedes en una clase, pero bueno, lo tenemos que hacer así por ahora por Zoom, ya nos vamos a encontrar. Nos ayudó a poder seguir contactándonos a través de Zoom con los talleres y seguir participando y ayudando a los compañeros en todo lo que era las dudas que surgían con respecto a todos los temas de protocolo y prevención, más que nada con el COVID, porque muchas veces apareció el miedo a qué hacemos, cómo hacemos, y bueno, a través del Zoom hicimos durante todo el año pasado y este año reuniones con los talleres y los comités mixtos. Muchas veces nos acompañó un especialista que es la infectóloga de nuestra obra social, la doctora Altieri. Bueno, Ale, ¿querés seguir hablando vos? Porque me parece que hablé bastante. No, yo lo único que quería acotar con esto es que creo que cuando empezó la pandemia y al día de hoy todavía nadie estaba preparado, lo único que nos permitió, y creo que la bendición de haber seguido adelante con el espacio intersindical a partir del 2016 fue que cuando empezó el tema de la pandemia todos teníamos a alguien a quien preguntarle, a quien consultar, reunirnos, buscar especialistas, empezar a trabajar en los protocolos, interpretar, empezamos a entender a fondo lo que era un DNU, lo que era una resolución, y pudimos llevar adelante muchas de estas cosas. Lo que Alicia decía de la infectóloga, a nosotros nos sirvió cuando todos los días escuchábamos algo distinto y empezó a correr el pánico en algunos lugares. Hemos llegado a hacer con la infectóloga, que la verdad que es una compañera militante con una carrera impresionante, 7, 8 de la noche, hemos hecho Zoom tipo asamblea en la casa, con los trabajadores en la casa, con la familia. A ese nivel llegamos, de poder hacerlo con la familia en la casa para entender cuáles eran los cuidados, de todo lo que se decía, qué era lo real, qué no era, qué era lo irreal. Y eso empezó a darnos resultados porque como que le fuimos encontrando la vuelta de cómo poder tener una mirada para que los compañeros los sean como referencia, qué eran los contactos estrechos, qué hacer, cómo aislarse. Esto la verdad que la doctora durante todo el primer año no teníamos horario ni teníamos días, llegábamos a hacer 1, 2, 3 por día. La verdad que en ese sentido la obra social y Juan Cruz, que es el nexo en todo esto, lo pudimos hacer funcionar muy bien. Y seguido a esto, por lo que dice capacitación, nosotros desde la Secretaría lo que hacemos, tuvimos también, que lo hacíamos en la presencialidad con un grupo de enfermeros que son voluntarios, hacer cursos de RCP, donde le dábamos un diploma a los compañeros, hacemos los cursos de capacitación para delegados, para que tengan herramientas. Acá, un poco coincidiendo con lo que decía Marisa al principio, todo aquello que de repente no está en nuestras manos, porque por ahí tendrían que ser temas de la RT, del cuidado y de todo esto,
nos los pusimos nosotros al hombro. Esto no es nuevo, lo venimos haciendo hace muchos años. Y bueno, acá, como reza esta última placa, volver a darle las gracias. Yo estaba viendo que en el chat Guillermina hace una pregunta. Yo no sé si AGR se refiere a una empresa en particular que cerró hace unos años, pero para que quede claro, este programa de detección de factores de riesgo no tiene medida de talleres. Nosotros vamos a un taller de 5 con las mismas ganas que a un taller de 200, y estén donde estén, porque nosotros tenemos desde las sedes, distribuidas 4 sedes, en Norte, en Don Torcuato, Morón, Lomas y en Cava, el San Paseo Justo. Colón, que es la central, y San Justo, y desde ahí hacemos la cita con los talleres y vamos, pero les repito, no tiene número de cantidad de trabajadores. Para Hola nosotros Alejandro, todos los ¿qué tal? compañeros tienen el mismo valor. Sí. Yo lo preguntaba, claro, a lo mejor ustedes empezaron a implementar el programa cuando AGR ya no estaba más. Yo lo preguntaba porque creo que a lo mejor hay determinados talleres que son bastante reticentes a que el sindicato entre y ustedes pueden hacer ese trabajo. Mira, AGR era un riñón de Clarín, y Sí. en Clarín se hace. En Clarín Ustedes entran, o sea, no tienen problema en entrar en cualquiera de los talleres. Esto te lo puedo contar hoy, hace 6 años atrás, se había hecho una primera experiencia hace como 10 años atrás. Agata, si entramos a la obra social, no nos dejaban entrar porque obviamente lo que vos decís es así. Vos imaginate que una empresa es posible. Esto funciona mucho en el boca a boca. Cuando un empresario ve que dejó entrar y lo único que recibió fue una ayuda, de lo que él a su vez por otro lado le cae la ficha, esto lo pago en la RT no me lo cumple y viene esto, me lo hacen, y no me llegó ninguna carta, documento denunciándome por esto o lo otro, y resulta que los trabajadores le acomodan los turnos y no deja de estar del lado de ellos, que vos estás recuperando un trabajador para que después por ahí de repente también no se la pase faltando y la obra social tenga que atender a alguien que por ahí está cuando llega, cuesta el triple poder levantarlo. Entonces, boca a boca, ¿viste? Un empresario le dice al otro, che, mirá que estos que vinieron acá, bueno, eso costó un camino de un tiempo determinado que hoy, con esto de la pandemia, por ahí, no por esto, por otras cosas te tenés que reunir, por cosas de paritaria, por audiencias, por falta de pago, que es lo que ha habido, y nos falta el parrafito, decir, bueno, muchachos, a ver cuándo vuelven con la medicina, que lo estamos extrañando, los esperamos. Ya después te esperaban con el agua, te esperaban, viste, todo muy lindo, pero al principio te ponían allá en el fondo, al lado del tacho de basura, a la intemperie, sin tener un lugar determinado. Después ya te buscaban la oficina, te dejaban el consultorio médico del médico que atendía así. Pero primero, ahí lo tengo a Juan Cruz, es que no lo deja mentir porque trabajamos juntos, pero hubo que remarla, ¿eh? Ahora es más cómodo, ahora es más fácil, hay cosas que se están pensando en un futuro no muy lejano, ya dejarlas establecidas con la Cámara, que es la que nuclea a los empresarios, el sindicato de los empresarios, por decirlo de una manera, para quedar establecidos con la obra social y que esto sea alguno que queda por ahí que todavía se niega, que sea algo que quede establecido, que podamos tener este acceso. Pero te digo, hoy lo hablamos muy, muy, muy livianito, pero primero fue entrar, y el entrar no nos garantizó nada. Después adentro hubo que pelearla porque también había que aguantársela. Pero sí, por suerte pudimos saltar esta parte. Gracias, me alegro. Bien. Bueno, si tienen alguna consulta, yo repito el agradecimiento. Gracias, Ale, porque son las 8 y vamos Dale. a dar la palabra a un compañero, Guillermo Albateiro, que es del gremio de energía, de personal superior de energía. Quiero contarles que este gremio no hace mucho que entró al ESCAL, pero realmente ya es uno más, ya hemos hecho vínculo y son compañeros muy aguerridos. Y también quiero comentarles que es un gremio
que discute mucho la soberanía eléctrica en nuestro país, la soberanía energética sería en nuestro país. Son compañeros que militan mucho el tema de todo lo que es la provisión y consumo de electricidad, como así también está en disputa con un gremio muy burocrático que es el gremio de Luz y Fuerza, el tema de la obra social que está gerenciado. Digo esto porque en el espacio no está cualquier gremio, son gremios con mucho compromiso con sus propios compañeros y obviamente con la salud y los puestos de trabajo. Así que bueno, Guillermo, gracias. Y bueno, gracias digamos, Lilian, buenas noches a todos. Bien, como dijo Lilian, mi nombre es Guillermo Albaitero, soy secretario de Estudio Técnico de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, y nuestro encuadramiento corresponde a lo que era la empresa SECBA, que es la generadora y distribuidora de energía en la provincia, en la capital y el Gran Buenos Aires, que fue una de las privatizadas en los años 90. Ahí nosotros nos quedan 9 empresas, distribuidoras, transportistas y generadoras. Nuestra contraparte tenemos, por un lado, tenemos el gremio de base, que es el Sindicato Luz y Fuerza, con el cual compartimos obra social, pero no tenemos conducción de la obra social. Ellos tienen la conducción. Y tenemos severas falencias en ese sentido. Y con la contraparte empresaria estamos enfrentados con el poder fáctico, ya que los dueños de estas empresas son estos nombres tan famosos, los Mildi, los Caputo, los Calcaterra y toda esa gente que tienen el poder, ¿no? O sea, nuestra batalla ha sido bastante ardua en estos años. Y bueno, también dentro de esta historia y de las privatizaciones y cómo fuimos avanzando, llegamos a los 12 años de nuestro gobierno nacional y popular, donde por ahí nos relajamos un poco y dejamos que el agua pasara, y un día nos encontramos con el gobierno de Macri, con el nuevo gobierno neoliberal, y con problemas dentro de nuestra propia gente que quizás algunos hasta los veían con buenos ojos esta nueva forma de gobierno. Y bueno, ahí logramos dentro del gremio un movimiento fuerte, donde gran cantidad de compañeros de base, delegados, pudimos entrar en el estamento de la conducción, y comenzamos la discusión y dónde nos parábamos y qué hacíamos. Y bueno, las asambleas primarias que hicimos por 2014, 2015, primeros meses de 2016, decidimos entrar en como decía la compañera que habló primero, en la resistencia. La resistencia e intentar mantener el servicio público de energía, las empresas públicas y de servicio, como deben ser, y que la electricidad llegue a todos los habitantes, y que sea un servicio público y un derecho humano. Y eso chocó directamente con la conducción de las empresas, que solo ven la ganancia o el lucro, y también cuando la empresa solo ve la ganancia y el lucro, uno de los lugares para obtener ganancia y lucro es en la seguridad e higiene y en la salud. Se transforma todo en un negocio y en toda una ganancia. Bueno, dentro de esa resistencia también hubo espacios de reflexión internos, y intentamos volver a la fuente del sindicalismo militante, donde la protección al compañero, al trabajador, tiene que ser integral, y no es solamente, no queríamos continuar siendo solo discutidores de salario, y empezamos una construcción lenta pero sostenida de una red de protección a nuestros compañeros. Se armaron los comités, nosotros teníamos muy decaído todo este seguimiento a los compañeros, armamos los comités de seguridad e higiene, que estaban vigentes pero no funcionaban. Se armó el comité de salud, el comité de violencia y acoso laboral, y así fuimos construyendo y empezamos a tomar, pensemos que nosotros salíamos de la base y fuimos al gremio a conducir el gremio, y veníamos con la visión del trabajador, veníamos hecho carne una forma de trabajar. No estamos viendo incluso los problemas que teníamos.
Y dentro de esas dificultades que encontrábamos, intentábamos ver cómo mejorábamos el bienestar integral de los compañeros, y notamos algo raro, que los compañeros empezaron a querer jubilarse. Y todos querían jubilarse, venían apurados a hacer los trámites jubilatorios, querían anticipar la jubilación. Al principio lo veíamos como algo bueno, donde el trabajador aceptaba su condición de pasar a ese estado de pasivo, de jubilado. Lo veíamos bien, y después empezamos con la duda, ¿por qué? Empezamos a preguntar y ahí nos dimos cuenta que los compañeros no querían trabajar más en los ámbitos de estas empresas, por la forma de la organización del trabajo, la nueva forma de organización del trabajo. La persecución de los objetivos, de la ganancia, el estado policíaco dentro de las empresas, el acoso permanente, la violencia, el poco apego a las normas y las leyes, todo esto que nosotros estábamos metidos y no nos dábamos cuenta que pasaba, los compañeros lo empezaron a exteriorizar con esa necesidad de jubilarse. Antes nos costaba mucho que los compañeros aceptaran la jubilación, y de golpe empezaron todos a pedir su jubilación. Eso nos lleva a empezar a analizar y buscar los lugares más complejos. Nosotros tenemos compañeros que trabajan en el servicio eléctrico en tiempo real, o sea, operan la red en tiempo real, a distancia, con riesgo eléctrico, con compañeros en el campo que arriesgan con alta tensión. Y no teníamos ningún régimen especial, no teníamos una jubilación anticipada para estos sectores. Y empezamos un poco a explorar esto e intentar buscar algún justificativo para conseguir algún régimen especial, para que los compañeros se jubilen a los 55 años, 58, 60, de acuerdo a la característica del trabajo. Y dentro de esa búsqueda encontramos a las compañeras de la Universidad de Avellaneda, de la GESAL, y a las compañeras de FESPROSA, que nos asesoraron y nos dijeron, podemos hacer algunos estudios para conseguir algún argumento para que el Ministerio de Trabajo nos den estos regímenes especiales de jubilación. Y ahí empezamos con trabajo de campo, muy difícil porque las empresas no nos permiten y no nos permitían en ese momento tampoco la entrada a los sectores, a realizar trabajos de este tipo. Nos ayudó la solidaridad, esto que se fue armando entre los compañeros de base de esos lazos solidarios, y pudimos realizar algunas encuestas en centros de control, en una empresa particular. Tomamos un grupo pequeño de gente, 20 personas, 20 compañeros, de la empresa SACME, que es el centro de control de área más grande de la Argentina, que maneja el 40% de la energía del país. Y logramos, incluso hasta con visitas a su domicilio, llenar encuestas y realizar un estudio. Y ese estudio nos dio un factor que realmente necesitaba una jubilación anticipada. Y ahí encontramos y empezamos a ver una cantidad de problemas y una cantidad de factores de riesgo psicosocial que no lo teníamos en cuenta ni lo teníamos en el radar. Cómo el trabajo y la organización del trabajo estaba afectando a nuestros compañeros en su psicología, en su psiquis, en su vida de relación, en su vida familiar y en su salud física. La prevalencia de infarto, de diabetes. Y bueno, ahí realmente nos encontramos con esta sorpresa. Fuimos por un objetivo que era la jubilación anticipada y nos encontramos con una problemática tremenda. Tuvimos que hacernos carne primero nosotros porque no la podíamos entender, los dirigentes no podíamos entender que nos pasara esto, no lo veíamos, no veíamos la enfermedad de nuestros compañeros, no veíamos nuestra enfermedad. Yo tengo 30 años de guardia rotativa y nunca me di cuenta que yo no dormía, que no tenía salud. Bueno, tuvimos primero que convencernos nosotros y después empezar a ver a nuestros compañeros. Y ahí nos pasó que íbamos a los sectores, íbamos a lugares estos tan conflictivos, y ya los compañeros los mirábamos con otra cara y los escuchábamos y nos dábamos cuenta cómo las empresas demolieron a ese compañero, cómo los afectó anímicamente, psicológicamente. Compañeros que apenas hablaban con un hilo de voz o directamente no hablaban, o ante una pregunta de cómo estás no había respuestas o había respuestas tremendamente escuetas. Y bueno, ahí nos propusimos empezar con acciones y fuimos sistematizando y estamos en un trabajo sistematizado de realizar estudios y seguimientos en todos los sectores de todas las empresas. Tenemos gran cantidad de estudios hechos donde todos los parámetros nos dan mal. Todos los factores psicosociales de riesgo laboral, de factores de envejecimiento prematuro, de riesgo social, familiar, nos dan todos mal. De desarrollo personal, desarrollo de carrera,
de libertad dentro de la empresa, de capacidad de mando. Todos los parámetros que nosotros analizamos en estas empresas de energía nos dan mal. Nuestros compañeros están mal. Bueno, con esos estudios fuimos a las bases, comenzamos las asambleas correspondientes para contarle a nuestros compañeros lo que les pasaba a ellos y que no se daban cuenta, porque no lo veíamos. Y nos encontramos con otro problema, donde los compañeros pensaban que quizás esto malo que les pasa, se puede monetizar. Y empezaron a aparecer los reclamos de cambiar insalubridad por plata, por un porcentaje de aumento, un plus, un adicional. Y tuvimos que hacer carne también esa discusión de no se puede cambiar la salud por plata, o por salario, o por dinero. Y realmente fue muy difícil, porque en tiempos donde el dinero es escaso y los sueldos son magros, explicarle que una insalubridad no se puede compensar con un 25% de aumento, sino que se tiene que quitar el estresor o el factor de insalubridad del lugar de trabajo. Fue muy complejo, muy difícil. Y bueno, estamos en ese camino de análisis, de estudio. Estamos logrando que las empresas nos empiecen a escuchar por un tema de fuerza, ¿no? Porque a la par de encontrar estos problemas dentro de nuestros compañeros, también fuimos abriendo puertas a nivel político y a nivel conducción política del país, gubernamental. Abrimos puertas en el Ministerio de Trabajo, en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y en muchos lugares donde nos está permitiendo empezar a que las empresas abran la discusión sobre estos factores que no son tan visibles como, por ejemplo, un infarto en un compañero, pero que son tan graves o son causales de llevar a ese infarto, dando un ejemplo, ¿no? Y bueno, y tenemos algunas mesas de diálogo bastante positivas con las empresas, y también con el Estado estamos armando equipos. En este momento estamos armando un trabajo amplio con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para hacer el trabajo de detección de riesgo psicosocial en el ambiente laboral con la superintendencia en todos los ámbitos de las empresas de energía de nuestra área, ¿no? Eso nos va a dar, si sale, nos va a dar quizás una base para poder hacer algún tipo de ley, decreto o alguna reglamentación que le dé marco a la protección de los compañeros. Dentro de todo esto que estamos haciendo nos vimos obligados, porque nosotros tenemos una mínima contención, tenemos un mínimo sistema de salud, pero nos vimos obligados a hacer una red de emergencia donde los compañeros 24 horas pueden acceder, porque nos encontramos con crisis de madrugada, compañeros que en ataque de pánico en el lugar de trabajo, fuera de horario de atención. Nosotros tenemos mucho trabajo nocturno, ¿no? Entonces tuvimos que armar, aparte de la red habitual, donde se controla, se estudia, se sigue al compañero, tuvimos que armar una red de emergencia, donde nuestros teléfonos particulares están 24 horas disponibles, porque los casos que nos aparecen son increíbles, son tremendamente graves y son de necesidad de resolución inmediata. Y bueno, esto nos lleva a la confrontación con el poder. Dentro de lo que decía Lilian y nuestra postura ante la política y ante la realidad del país, tenemos la suerte que la conducción de nuestro sindicato, nuestro secretario general, ha tomado esa postura desde 2015 de confrontar, romper con lo establecido en cuanto a este status quo del neoliberalismo, de no poder cambiar esa política que nos llega desde afuera o desde arriba. Y creemos que vamos con esta lucha y esta postura que tenemos, creemos que vamos a llevar a buen puerto con este gobierno, con este nuevo gobierno nacional y popular, y con las señales que nos están dando y cantidad de amigos que hemos hecho en la red intersindical y varias redes intersindicales que estamos. Y dentro de los estados, dentro del estamento del Estado, que tenemos muchos amigos que hemos hecho en esta lucha, creo que podemos cambiar y realmente volver a que la energía sea un derecho humano, un servicio público,
Y realmente que nuestros trabajadores sean sanos y que después de su trayecto, nosotros tenemos, en general nuestros trabajadores arrancan muy jóvenes, a los 20 años ya entran en estas empresas y pasan 40, 45 años dentro de sus estamentos. Y creemos, estamos convencidos que vamos a lograr que a corto plazo esa salud integral y que nuestros compañeros al final de su carrera puedan ser jubilados sanos y no tener toda esa problemática que tenemos hoy. Estamos realmente en una batalla compleja, pero siempre con la alegría y con esa tranquilidad de estar junto a los nuestros y a todos, ¿no? Creo que nuestra experiencia está llegando a muchos lugares. La superintendencia nos convocó a hacer estos estudios, después de ver lo que hicimos. La OIT nos convocó a hacer un estudio por violencia y acoso laboral, que va a ser publicado a la brevedad, la semana que viene, la otra, en el portal de la OIT. Creo que es el primer estudio a nivel mundial sobre violencia y acoso en el ámbito de empresas de energía. Y bueno, todo ese trayecto que veníamos haciendo desde la resistencia a partir de 2015 hasta el día de hoy, donde pasamos a la acción y pasamos al frente de todo esto, el objetivo es que nuestros compañeros estén sanos, estén bien, estén completos en su lugar de trabajo, vean al sindicato como un lugar de referencia, que termine esa diáspora donde durante mucho tiempo se logró que hablar de sindicalismo o hablar de sindicalistas o de un espacio sindical sea una mala palabra o sea algo con mala imagen. Entonces, bueno, estamos en ese camino, creo que vamos bien, y este espacio y esta posibilidad de llegar a compañeros que van a ser médicos o en otros ámbitos que van a ser profesionales y van a ser parte del futuro de este país, para nosotros es muy importante y es muy sanador. Nos permite a nosotros también mostrar la alegría que nos da la lucha y la alegría de la solidaridad. Nosotros creemos que los trabajadores lo primero que tenemos que hacer es ser solidarios y vernos uno a otro. Y realmente ver a un compañero diezmado nos duele, nos hace mal. Y bueno, despacito vamos logrando que esto cambie. Y ya hoy estamos viendo a algunos compañeros que estaban mal hace un par de años, hoy están un poco mejor y están más sanos. Así que bueno, Lidia, no tengo mucho más que decir, esto es un poco... Gracias, Guille. Catarsis, pero bueno, a disposición para cualquier pregunta y si a alguien le interesa que le acerquemos la información que nosotros tenemos o lo que estamos haciendo, estamos en contacto. Bueno, está Mara y está Daniel en la red y Analía, así que estamos a disposición de todos para cuando ustedes sean gustosos. Estamos de vuelta. Gracias, Guillermo. Gracias a vos. Bueno, Jorge, acá el espacio terminó, es todo tuyo. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta quieren hacerle los alumnos, los compañeros a quienes acaban de exponer? ¿Algún comentario aparte? ¿Alguna evaluación de lo que escucharon? ¿Una devolución? Yo creo que por ahí sería importante que escuchan también ellos alguna opinión de ustedes. Hay algunas en el chat, pocas, pero hay. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Moni. ¿Qué tal? Una pregunta, creo que la primera compañera había mencionado algo acerca de que el grupo también realizaba algunos trabajos de investigación y algunas cuestiones también epidemiológicas. Quería saber cómo los estaban pensando o cómo los están implementando y también cómo lo hacen teniendo en cuenta que es una intersindical, o sea, que en realidad los objetos de estudio son los trabajadores, pero que tienen diferentes ramas o ámbitos de trabajo. Tienen estos estudios, digamos, que piensan como intersindical, ¿los hacen cada uno de los sindicatos por separado o tienen algún tipo de trabajo que han podido hacer de manera más general? A ver, nosotros, en primer lugar, que cada sindicato es absolutamente autónomo de todo.
de todo lo que se te pueda ocurrir, Mónica, porque esa es una premisa. El espacio es una usina de ideas, de datos. Hemos hecho encuestas y con eso hemos hecho trabajos. Hemos hecho encuentros con talleres, con comisiones donde los trabajadores proponen, discuten, disienten diferentes temas. Las conclusiones de cada taller fueron parte de un documento y ese documento es base para los proyectos de ley. Nosotros hicimos ya 3 proyectos de ley. Uno del comité mixto, otro de prevención y promoción de la salud de los trabajadores, y el tercer proyecto de ley es una ley que se está construyendo todavía, que es la ley de prevención de riesgo. Nosotros queremos una ley de prevención de riesgo, no de riesgo. Con esto te estoy diciendo que obviamente cada actividad tiene su propia autonomía, así como los gráficos avanzaron en esto tan claramente, donde el riesgo de... somos médicos, digamos, todo lo que sabemos, los riesgos dismetabólicos, hipertensión, etcétera, que es de la población común, ellos al hacerlo no solamente hacen una detección precoz, sino que también trabajan y los comparan con la población general. ¿Me explico? Entonces eso te puede dar quizás especificidad en la actividad. Con el tema de los docentes, el tema, esto que planteaba Marisa, ahí los docentes con el tema de la voz, nosotros logramos destrabar que solamente utilizaban la voz los maestros o los profesores. La voz en una escuela la utilizan todos, con lo cual eso nos permitió a nosotros avanzar en el listado de enfermedades profesionales. ¿Qué te quiero decir con esto? La mirada de líneas de investigación de estos sindicatos sirve para avanzar en derechos. Es decir, todo lo que es datos de epidemiología crítica, porque incorporás a las condiciones de trabajo como condicionantes sociales, hacen que después puedas hacer tal o cual pedido, tal o cual proyecto de ley. En eso está hoy el espacio. Nos queda una pata, esta que vos decís, poder hacer un trabajo de investigación de datos y epidemiología comparada. Bueno, nos agarró la pandemia porque estábamos avanzando en una diplomatura en gestión de la prevención en la Universidad de Lanús. Obviamente para poder capacitar y formar a compañeros para que sigan este camino de investigación, de epidemiología y de trabajo con intervención sindical. Así que bueno, estamos en eso. Muchas gracias, me quedó clarísimo. ¿Puedo agregarte algo, Moni? Vos sabés que cuando nosotros empezamos por el 2016 con el espacio, nos sentamos en una mesa y estaban los docentes, subte, los chicos de televisión, y decíamos, ¿cómo podemos entre todos discutir el tema de salud si somos tan distintos? Porque unos son gremios de producción, pero a ver, al poco tiempo nos dimos cuenta que padecemos exactamente las mismas enfermedades. Las varices por estar parados, los trabajadores gráficos lo mismo, los problemas respiratorios, porque los docentes con la tiza, nosotros con el polvillo y las sustancias suspendidas de las tintas. O sea, fuimos viendo que el movimiento obrero tenía en común un montón de cosas que a lo mejor eran inimaginables, impensables que podíamos trabajar. Y desde esa base partimos en hacer todo lo que sea capacitaciones para todos los gremios por igual, al igual que todo lo que dijo Lili de las encuestas y todo eso. Gracias, sí, me quedó claro. Parece interesante desde el punto de vista metodológico alrededor de lo que dice Alicia y lo que hemos visto en el comienzo y también en algunas de las clases de epidemiología, el hecho de que el proceso de trabajo tenga 4 elementos básicos
que están presentes en absolutamente todos los procesos de trabajo, y eso hace que desde cada uno de los gremios, desde la diversidad tan grande que tiene el proceso productivo en la Argentina, en el mundo, los cambios y demás, a partir de esa metodología y de identificar justamente los procesos deteriorantes de la salud, los procesos saludables, desde esos 4 elementos básicos, es posible reconstruir las condiciones y medio ambiente de trabajo, traducirlas en variables y a partir de ahí realizar estudios epidemiológicos. También creo que ahora cuando encaremos la materia metodología, y desde ya abrimos la invitación a los compañeros del espacio que quieran escuchar, participar también de estas clases, vamos a avanzar dentro de la metodología, lo que es la metodología de investigación participativa y de qué manera lo que es, entre comillas, el objeto de estudio del método epidemiológico tradicional, que sería la salud de los trabajadores y su proceso de trabajo, con la metodología participativa se transforman de objeto de estudio en sujeto activo del conocimiento e investigación de sus propias condiciones de trabajo, y eso es un elemento central y fundamental para la transformación de las condiciones de trabajo y la producción de un cambio, pero también es fundamental desde el punto de vista, del punto de vista pedagógico en la capacitación. Justamente el error tradicional de la capacitación tradicional es justamente tomar a los trabajadores como objetos pasivos de acumulación de un conocimiento dado por las, entre comillas, ciencias médicas, y los trabajadores receptores. Entonces, esta producción de conocimiento desde los trabajadores tiene ese doble carácter de transformador, y lo vamos a profundizar en la metodología, cuando hablemos de metodología de la investigación. Yo también quería aportar a lo que dijo Lili y lo que dijo Marisa, que yo creo que en plena pandemia y todavía estando en un pasaje de ASPO, o sea, del aislamiento preventivo, social y obligatorio estricto, a las condiciones de DISPO, o sea, de distanciamiento social, y trabajando la mayoría de la docencia en condiciones de virtualidad, SUTEBA hizo un estudio epidemiológico realmente modelo, inexistente desde otros espacios, en condiciones de trabajo, las condiciones de trabajo que había modificado el paso a la modalidad de trabajo virtual para los docentes, y eso hoy es una fuente de datos sumamente importante y que no existe desde ningún otro espacio de construcción ese dato científico que no sea desde el espacio sindical. No sé si a principio de la carrera, porque de tanto si uno se va mareando, no sé si lo vimos con los compañeros que terminaron la corte anterior o con ustedes, ese estudio, pero Marisa, eso está público en la página de ustedes, ¿no? La verdad que no sé si lo tenemos en la página, Jorge. Después lo voy a chequear y cualquier cosa lo vemos, porque hay un estudio que se hizo a nivel nacional con la CETERA, y después nosotros lo trabajamos con el IDESBA, que es el Instituto de Formación nuestro de la CTA, y lo tomamos desde ese lugar. Así que después me fijo, la verdad que no sé si está colgado en nuestra página. Tiene el valor que tiene Marisa y el compañero de la carrera, es que la única información epidemiológica construida con rigor metodológico en los efectos del trabajo, de la modalidad de teletrabajo en la docencia, está construido desde el ámbito sindical. Y yo creo que eso no es pequeña cosa, es un mérito, y que es producto también de
una experiencia acumulada, que no hay otro espacio para acumular la experiencia histórica de los trabajadores que no sea el espacio del gremio. Porque, digamos, si SUTEBA, si la CETERA puede hacer eso, es porque tiene una experiencia histórica también acumulada, lo mismo que los gráficos. Los estudios epidemiológicos de los gráficos y de la Federación Gráfica Bonaerense se remontan a la época de Raimundo Ongaro y al comienzo, a la vuelta de la democracia, la Federación Gráfica Bonaerense empezó a estudiar junto con los compañeros, junto con Mari Greenberg, junto con Carlos Vaca, en ese momento, los primeros estudios desde los trabajadores de salud laboral fueron hechos en la Federación. Entonces, esa experiencia histórica no se pierde porque queda en el sindicato. Y de acuerdo a la circunstancia, el contexto, el momento de ofensiva patronal o de recuperación de la fuerza sindical, eso retorna y se traduce en esa capacidad de llevar adelante investigación científica desde los trabajadores y genera poder, ¿no? Frente a otro poder. Así que bueno, yo quería hacerles antes de irme del Zoom, no sé, ustedes pueden seguir haciéndoles más preguntas, pero yo quería hacer este pequeño aporte y agradecerles a los compañeros de los 3 sindicatos la clase de hoy. Y bueno, nos vemos mañana. Les mando un abrazo. Ustedes pueden gracias, seguir. Jorge. Gracias a ustedes. Ustedes pueden seguir porque muchísimas gracias. Pueden seguir porque el comando lo tiene, como siempre, la doctora Silvia Hielo, que es mi jefe. O sea, ya vieron, tengo un doble comando femenino. Lilian Capone en lo sindical y Silvia Hielo en la... nada. Están asistiendo al derrumbe de la sociedad patriarcal en acto.